Estos son personas que vinieron de Europa. Para vivir en contacto con la naturaleza, eligió Itapúa. Pesa mucho. Muy bien, yo la juega veja. Muy la hizo ahí. 11 monedas de oro transformó su vida en un infierno. Me pesa un poquito. Y ojalá que se agarren los culpables. Terror en el paraíso, en instantes. Todos los detalles de esta historia hoy en el informativo del mediodía que nos va a llevar hasta Cambuinetá en el departamento de Itapúa. Un elemento indispensable. Un error en la manipulación puede ser letal. Consecuencias dolorosas. Alerta en la cocina. Señora, señor, preste mucha atención a esta historia. Un hombre fue a vender su vehículo a una playa, fue a efectivizar un cheque. ¿Y qué pasó? Preste atención. Barrio Loma Puntán de la ciudad de Asunción. Fue en esta cuadra en que en menos de 10 segundos dos motoasaltantes se llevaron una importante suma de dinero, producto de la venta de un automóvil. El hecho ocurrió apenas la víctima estaba llegando a su casa. Estaba dentro de mi casa y mi hermana miró, los dos tipos llegaron con la moto. Eso que ella empezó a gritar, yo ya salí aquí, abrí el portón y mi papá ya estaba con la puerta del carro, del Uber, del Bolt, no sé, abierta. Y en eso que yo llegué aquí enfrente, yo llegué muy rápido, llegué luego después de unos 10 segundos más o menos de lo que pasó, pero no tenía más que hacer porque estaba armado, estaba revólver y no tenía cómo ir. O sea, tu papá llegó en un Bolt, y prácticamente ya llegaron detrás de él. Sí, eso fue lo que pasó, porque no tenía como nadie, ni yo sabía de nada de que mi papá iba a hacer, pero lo que yo sé, mi papá también no iba a vender el auto, pero pasó y ofrecieron una buena oferta y acabó que... O sea, era una transacción que solamente tu papá sabía, sí. Otra persona no sabía. Sí, no sabía. ¿Y dónde fue a vender? ¿Hacia dónde estaba ubicada la playa? No sabía. No sé, eso no sé nada. Eso yo no sé nada. Solo eso estoy hablando, pero lo que yo vi acá. Pero yo no sé nada de lo que pasó o cómo fue la transacción. El estacionamiento de la discordia. Vean el accionar de este hombre frente a un conocido laboratorio. Un hombre bastante ofuscado arremetió con todo contra la cartelería de un laboratorio ubicado frente mismo al Hospital Distrital de la ciudad de Lambaré, sobre la calle Nanagua, en este espacio público pintado con la pintura amarilla para delimitar justamente el espacio correspondiente a los clientes de este laboratorio. En videos se puede apreciar el momento del hecho. Un señor vino a estacionar su vehículo y dejó, ¿verdad? Se fue al hospital. Después me enteré eso, ¿verdad? Dejó como 3 horas dejó aquí su vehículo, ¿verdad? Después, entonces, cuando los otras personas que no son nuestros pacientes dejan su vehículo, yo le pongo un cartelito que dice estacionamiento exclusivo de Laboratorio Miel, por favor respetar, sujeto a grúa, ¿verdad? Le pongo así por su parabrisas, ¿verdad? Y el señor vino y en vez de pedir disculpas porque dejó su auto tanto tiempo, vino a romper todo esto y a gritarnos de todo un poco en el laboratorio. Lastimosamente la filmación que tuvimos del laboratorio no tiene sonido, ¿verdad? Pero con la ayuda acá de los vecinos se hizo una filmación, la última parte, y se pudo escuchar cómo me gritaba el señor. Pero el señor no es mi paciente, el señor es una persona extraña,
Y este estacionamiento yo pedí a la municipalidad justamente porque tengo muchos pacientes mayores. No pueden caminar, muchos pacientes discapacitados que están en silla de ruedas. Entonces, hace años que los pacientes vienen y me dicen, doctora, tenés que tener un estacionamiento acá. No puede ser que nosotros tengamos que caminar tanto para llegar hasta aquí. Y algunas personas no se bajan del vehículo y nosotros nos vamos y hacemos la extracción dentro del vehículo, ¿verdad? Entonces yo gestioné el año pasado la municipalidad y me salió más o menos en 6 meses. No fue fácil, porque lleva mucho tiempo, ¿verdad? Ya la doctora Elba Miers realizó la denuncia correspondiente ante la comisaría cuarta de esta ciudad. Un elemento indispensable. Un error en la manipulación puede ser letal. Consecuencias dolorosas. Alerta en la cocina. Elecciones generales. ¿Qué elegimos el próximo 30 de abril? Le pedimos a la ciudadanía que practiquen con los simuladores para saber dónde están sus candidatos. Un nuevo rumbo espera al Paraguay. ¿Participación masiva o escasa concurrencia? Existe un factor humano que tiene que estar en connivencia para poder realizar el fraude electoral y no precisamente con la máquina. La máquina por sí sola no puede ser hackeada. A partir de las 5 de la tarde vamos a comenzar a recibir los primeros resultados de mesas y 2 horas y media después ya vamos a tener un alto porcentaje de mesas transmitidas. Desafío y deber ciudadano en instantes. ¿Qué pasó en esta tienda de celulares? Nos cuenta el detalle nuestro compañero Natanael. Adelante. Muchas gracias, Roberto. Y los delincuentes nuevamente hicieron de la suya en pleno centro de la ciudad de San Lorenzo. Aparentemente habrían captado este local realizando una ronda por el centro de la ciudad. Se percataron de que en este comercio no había absolutamente nadie. La puerta de blindex, prácticamente con un forcejeo, ya pudieron ingresar al interior. Y a pesar de que contaba con cerca de una docena de cámaras de seguridad, esto no intimidó a estos 3 delincuentes. Para su mala suerte, pensaban que las cajas de los productos se encontraban con los productos, valga la redundancia. Sin embargo, eran solamente cajas vacías a modo de exhibición, justamente por la inseguridad que hay a nivel país. Mediante esto no se llevaron los productos que tienen un costo elevado, pero sí varios otros que, sumando todo, alcanza por lo menos cerca de 1 millón de guaraníes. A pesar de que este local está prácticamente en la planta baja de lo que sería una especie de departamento o inquilinato, esto no intimidó a los delincuentes, quienes con toda tranquilidad comenzaron a alzar estos objetos de valor en su mochila, como se puede observar ya en las cámaras de seguridad. Inclusive se alcanza a oír el fuerte sonido de la alarma. La pronta reacción de los vecinos hizo que corrieran estos delincuentes y que de todos modos no se hayan llevado más objetos. Pero vamos a compartir el relato de Steven Martínez, quien es el dueño de este comercio. Ya, cámara, alarma justamente. Y así como pudieron ver, tenemos un sistema de alarma prácticamente bueno, que ya te avisa, te llama todo al activarse. Yo estuve viendo, así como te comenté, estuve viendo desde mi casa cuando me despertó la alarma, abrí la cámara y ya vi que estaban saliendo. Y enseguida ya vine, pero ya se llegaron a ir y todo eso, ¿verdad? En menos de 1 minuto llevaron lo que pudieron, pero gracias a Dios no fue mucho lo que llevaron. Eso es lo bueno. Ahora, según tus cámaras de seguridad, ¿qué es lo que vos viste? ¿Ellos serían una especie de ladrones casuales? ¿Pasaron nomás por acá, observaron el movimiento y eligieron tu local? ¿O qué es lo que vos notaste? Y al parecer fue así porque pasaron a gran velocidad y después medio que frenó. Fueron 6 minutos antes que entre. Frenó un poquitito y se dio la vuelta a mirar. Después, como 3 veces se dieron la vuelta. Se fueron otra vez a una cuadra, volvieron. Después se fueron otra vez. Después vino y se quedó frente a la puerta. Y se bajó de la moto y miró que había adentro. Y le dio una señal al que estaba atrás. Y ahí le dijo, no sé qué le habrá dicho, pero al parecer le dijo que vamos a dar una vuelta más y venimos, ¿verdad? Porque se fue hacia
Una ya se bajaron los dos y abrieron la puerta. Bueno, pues se llegaron ahí y pudieron abrir la cerradura electromagnética y así como se ve en el video. Bueno, se ve que tenían cierto valor, por así decirlo, porque se escucha inclusive en la cámara de circuito cerrado la alarma que le habrá despertado a todo el vecindario y aún así ellos se tomaron su tiempo para seleccionar los productos. Así mismo, los vecinos, por ejemplo, llegaron enseguida, pero cuando se fueron, ¿verdad? Porque fueron menos de un minuto, así como te dije, nadie pues no va a querer salir tampoco a arriesgarse así por así nomás. Pero sí, enseguida después que yo llegué, ya todo el mundo ya estaba acá. Entonces, gracias a Dios, así como te digo, no pasó a mayores, ¿verdad? No hubo heridos. Bueno, ahí está el relato del dueño, quien destacó esto también llamativamente. Ustedes verán en las cámaras de seguridad cómo uno de los delincuentes prepara la notebook para alzarse con esta computadora. Sin embargo, no contaba con que el dueño ya había atornillado esta computadora a la mesa justamente para que no se robe, y de esa forma quedó la notebook allí. Tocó a este delincuente esa notebook y hoy fue levantado ya sus huellas dactilares, así que en cualquier momento podría darse también alguna novedad desde la Policía Nacional para con la identificación de estos delincuentes. Bueno, ojalá la tecnología entonces finalmente ayude a dar con los responsables de este hecho que se suscitó, se consumó en San Lorenzo. Percance aéreo en Concepción. ¿Qué se sabe de lo que ocurrió, Idilio Barrios? Buenas tardes, compañeros. Es así, esta mañana 9:30 horas aproximadamente, una avioneta con 5 personas que salió de la base aérea de Concepción a unos 10 kilómetros del lugar. Realizó un aterrizaje forzoso debido a que uno de los motores se estaba incendiando. Esa es la información que estamos teniendo. Uno de los ocupantes era el candidato a gobernador por Alto Paraguay. En esta ocasión, estas personas salieron ilesas. Nosotros conversamos al respecto con uno de los bomberos que asistió a estas personas. Hemos alzado a la víctima, al piloto, que es el señor Rodríguez, hasta el IPS de Concepción. ¿En las condiciones que se encontraba? Estable, en forma consciente. Él mismo solamente manifestaba que tenía una pequeña molestia a la altura de la cabeza, donde presentaba una herida cortante y nada más. ¿Ya se encuentra estable? ¿Dónde fue derivado? Hasta el IPS de la ciudad de Concepción, hasta la sala de urgencia del IPS, compañero. ¿Golpes recibió? Sí, como toda caída, para más una caída de altura, él mismo refería y presentaba varios golpes, varios moretones, pero ya a raíz de la caída. ¿Y las demás personas? Los demás estaban estable, manifestaban que no tenían ninguna dolencia, ninguna molestia, y ellos se movilizaban por su propio medio. Solamente el señor Rodríguez fue trasladado hasta el IPS y los demás iban a ser trasladados por sus propios medios. Este aterrizaje forzoso se produjo a unos 10 kilómetros aproximadamente de la base aérea de Concepción, donde salió esta aeronave, y ya prácticamente a orillas de un asentamiento denominado Rincón de Luna. Rápidamente efectivos policiales, así también de la base aérea, en este caso los militares, llegaron en un helicóptero y pudieron sacar a estas personas. Nosotros también conversamos al respecto con el comisario principal Ángel Cantero, quien nos dio más detalles sobre esta tragedia que se produjo esta mañana en Concepción. Rumbo a Alto Paraguay, estaba a bordo del señor candidato a gobernador por ANR, el señor Arturo Méndez, y estaba piloteando el señor Luis Rodríguez. Estaba acompañado con el señor Domingo Vera, Steven Ramos y Oscar Gómez. Toda esta persona se estaba yendo en Alto Paraguay, y minutos después que estuvo al aire la aeronave, el piloto se percató que salía humareda de la parte del motor. Entonces no tenía otra opción que apagar el motor, y en este campo que se llama el lugar Rincón de Luna, detrás del hípico, vino a hacer el aterrizaje forzoso. Estas personas salieron todo ilesos, no tuvieron
nada de lesiones. El piloto sí tuvo unas escoriaciones, pero están sin peligro. Prácticamente este campo también agarra agua y eso también barro, y eso le facilitó para que el avión no explotara. En estos momentos, estas personas que intentaban viajar hasta Alto Paraguay ahora nuevamente están esperando otra aeronave para poder realizar este viaje a este lugar lejano del Chaco. Percance aéreo entonces, Idilio, que dejó solamente heridos leves por lo que mencionabas, y también comentaban los bomberos que fueron trasladados finalmente hasta Concepción. Gracias por estos detalles. Estos son personas que vinieron de Europa. Para vivir en contacto con la naturaleza, eligió Itapúa. Pesa por mucho. Muy bien, la jugada dejada. Muy la hizo héroe ahí. 11 monedas de oro transformó su vida en un infierno. Me pesa un poquito. Y ojalá que se agarren los culpables. Terror en el paraíso, en instantes. Nahi Aranguajeiti a mitad Nilamboe Aracuera. Esto ocurría en una escuela y colegio ubicada en el departamento de Caguazú, específicamente en la ciudad de San Joaquín. ¿Qué fue lo que pasó, señora, señor? En este casi milagro de Semana Santa y de Domingo de Resurrección, hablo del milagro porque todo esto se cayó ese domingo, día en el cual los niños, las profes y los funcionarios no estaban dentro de este lugar. Imagínense si esto ocurría en pleno día de clase. La tragedia hubiese sido realmente terrible y el daño realmente irreparable. ¿Qué es lo que pasa en este lugar? Se cayó por completo gran parte de la estructura que ya ha sido denunciada por parte de los profesores encargados, lo que significaba el peligro de derrumbe. Nadie les hizo caso. No, pega cuando ay, Nina, ya pueda, pues tranquila, hay todavía tiempo. ¿Qué fue lo que pasó el fin de semana? Lo que ustedes ven, todo se vino abajo. Y es más insólita la argumentación expuesta por el intendente, que dice que el peligro de derrumbe no existía. Lo que ocurrió fue que una rama de un árbol ñandecó, le rozó a parte del techo y ocasionó todo este desastre y perjuicio que estamos observando. En primera persona, un profesor narra lo ocurrido este domingo. 2020 y es el Ministerio de Educación a través de una resolución ahí clausurado porque está en peligro de derrumbe. Peor este año, marzo, lo denunciado a nivel nacional públicamente y que oye, ya por la obra nueva. Justamente con situación hoy apenas hecho criminal como representante del Sindicato Nacional de Trabajadores SINTE, profesor Milcia de Sosa, pues ese ahí con la compañera Cueva, yo ayer solidarizar en Cueva a responsabilidad a las autoridades municipal, a 3 cuadras de la Municipalidad de San Joaquín, a ver al gobierno departamental y al gobierno nacional la ineficiencia, no es preocupáis con la educación paraguaya, lastimosamente en el siglo XXI en esta situación. Si fuera día de trabajo, va a ser un criminal, trabajador de la educación, niños y que ya perdí la vida. Apenas en el Paraguay. Es un hecho criminal esto y responsabilizamos a autoridades municipales, gubernamentales y nacionales, decía este educador que ya hablaba de la advertencia que dieron tiempo atrás y del caso omiso que hicieron las autoridades, entre comillas. 300 criaturas más o menos asisten a esta escuela y colegio diariamente. Estamos hablando de la escuela básica número 291, María Mercedes Ramos de Beckbord, ubicada en pleno centro, en pleno casco urbano de la ciudad de San Joaquín, departamento de Caguazú. Si esto ocurre ahí en San Joaquín, pueblo, como diría la gente, ¿qué va a pasar? Mucho más al fondo. Terrible realmente la desidia, y esto que ha ocurrido pudo haber resultado mucho, mucho peor
para los niños, padres y toda la comunidad educativa que va a este colegio. Seguimos con las entrevistas respectivas a este caso. Es una lástima que se haya derrumbado nuestra institución y en este momento nos sentimos todos lo ocurrido. Toda la comunidad educativa estamos paralizados, pero no prácticamente totalmente, porque estamos dando clases virtuales desde nuestra institución para seguir con los chicos. Solo por esta semana estamos haciendo así clases virtuales, mientras que se haga una valla. Estuvimos hablando con el intendente y esta semana vamos a limpiar todo y poner una valla para la seguridad de los chicos y para que puedan volver. Este es una escuela muy antigua, que desde hace varios años nuestra queja es eso, todo lo que pasan por esa institución. Entonces nuestra preocupación y de toda la comunidad, y todos ya saben nuestra realidad, que se puede derrumbar en cualquier momento. Hemos tocado puertas casi en todas partes, hemos seguido todos los procesos, tenemos todas las documentaciones en forma y no hemos llegado a tener ninguna respuesta de ninguna autoridades, solo venían a revisar y seguíamos. De los paraguayos queremos destacar la creatividad de los artesanos, y el fin de semana fue una verdadera fiesta en San Ignacio. Durante los días santos, mucha gente aprovechó para alejarse del ruido de la ciudad y viajar hacia el interior. Los artesanos también se prepararon para mostrar los trabajos hechos con sus propias manos a los turistas. Acá tenemos parte a base de reciclaje, que nosotros recolectamos de los talleres los desechos y llevamos en nuestras casas y hacemos estas maravillas que les estoy mostrando ahora. Por ejemplo, todo vuelve a tener utilidad, porque es una lapicera para poner en una mesa, tenemos puertas planteras. Sirve como decorado en una oficina, por ejemplo, y le colocamos ahí el bolígrafo. Exactamente, así mismo. Después tenemos portavino, portatereré, las mesas. ¿Cuál sería, por ejemplo, el portatereré? Portatereré sería así mismo, el portatereré, para poder tener así. ¿Están hechos de parte de cadena de moto, de bicicleta? Todos los desechos. Esto, por ejemplo, es una corona, un piñoncito y la cadena. Estos son las patas, así para que vuelva a quedar. Todo tiene utilidad otra vez, parte de los vehículos, todo lo que se pueda soldar otra vez. Le agradecemos a los turistas también que se hallan acá en Misiones, y nosotros también como emprendedor estamos muy contentos y agradecidos también, porque les gusta mucho nuestro trabajo también. Y tiene queso Paraguay, almidón de primera, sí, y grasa. ¿Y a cuánto están vendiendo? Y estamos vendiendo a 10.000 con cocido. Con cocido. Es muy bueno porque de una vez cocinamos 10. ¿En cuánto tiempo se cocina? Y se cocina entre 8 a 10 minutos se cocina. Pide mucho la chipa caburé la gente, porque de repente está lo tradicional que lo vemos en todos lados, pero la chipa caburé como que no tanto. No tanto, y menos en verano, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos muchísimos clientes allá en nuestro puesto de trabajo, y ya la gente se acostumbró a comer en verano e invierno, ¿verdad? Acá tenemos todo tipo de cuchillos artesanales, totalmente artesanales con aceros reciclados.
y también acero virgen. Compramos acero inoxidable y la mayoría se recicla, se hace uso de discos de arados, discos de sembradora, elásticos de vehículos, ¿no es cierto? Suspensión, hojas de machete viejo, tijeras de esquilar. ¿Me puedes mostrar uno, por ejemplo, y contarme de qué se hizo? Sí, un ejemplo, este está hecho de un machete viejo 3 rayas y su mango está hecho con cuerno de ciervo Axis. Es un ciervo de Asia, su vaina está hecha en cuero crudo, totalmente artesanal, cocida a mano. ¿Qué tal? Y otro, un ejemplo, este es disco de arado. Su mango es Wash IV, cuerno de ciervo también, unos detalles en bronce. Su vaina también es en suela, pero esa cocida a máquina. Después tenemos así también con este disco de sembradora, con el abridor. También madera en Wash IV, una madera nativa. Tenemos de todo un poco. Los que vienen a buscar este tipo de elementos, hablamos de personas aficionadas, ¿verdad? Que llevan de repente para colección. Sí, mucho el coleccionista lleva mucho para colección. También lleva mucha gente para regalo. Es algo que se quiere muchísimo, que gusta mucho y se vende bien. Una de las comidas típicas de nuestro Paraguay, el batiburrillo, que se hace en la menudencia de la vaca y lleva bastante verdura, cebolla, morrón, ajo y verdeo, lo esencial. Y un toque de amor con amor, ¿verdad? Eso es lo más importante. Exactamente. Eso es lo que le hace rico. Claro, lo esencial. Guampas, remeras, sombreros, artículos hechos de reciclaje y la comida tradicional que no puede faltar estuvieron adornando las calles de la ciudad a la espera de los visitantes que siempre esperan llevarse algún recuerdito y así también los vendedores generar ingresos. Realmente es admirable el trabajo que hacen estos artesanos, la creatividad y el ingenio que tienen para todo lo que nos mostraron y desde ya muchísimas gracias y les invitamos a todos a que hagan su recorrido también ahí por San Ignacio. Un elemento indispensable. Un error en la manipulación puede ser letal. Consecuencias dolorosas. Alerta en la cocina. Venimos a comunicar desde el sitio de obras, desde el sitio de sufrimiento de tantas personas afectadas, que el Estado paraguayo, esta institución, no los va a abandonar. Todo lo contrario, nosotros vamos a tomar las medidas que la ley, que la Constitución nos imponen. En instantes con el desarrollo de estas informaciones. Cambiamos de tema, vamos a hablar del tema transporte público, pasajeros fantasmas, validaciones fraudulentas. Ya está Juan Carlos Usher porque saltaron nuevos datos. Continúa el escándalo en el sistema de transporte público, un sistema pésimo que sufre toda la ciudadanía. Y esta mañana continuaron las protestas, esta vez de un sector político. La gente del Encuentro Nacional llevó hasta la sede del Ministerio de Obras Públicas una carretilla cargada de dinero. Además, llevaron un minibús descompuesto y también un grupo de pasajeros fantasmas que hacían justamente alusión a estas validaciones irregulares que finalmente se terminaron confirmando por el propio ex viceministro de Transporte, Víctor Sánchez. Katia González fue la vocera de este grupo y decía ella que no van a permitir que tanto Sánchez como los empresarios de la Cetrapan salgan impunes de esta situación. De acá nosotros vamos a marchar hasta la Fiscalía General del Estado a presentar una denuncia penal contra Víctor Sánchez Chamorro y contra los empresarios de la Cetrapan.
de manera tal a que se pueda investigar la estafa, el cobro indebido de subsidios, la lesión de confianza, porque esto es dinero público. ¿Qué hace el gobierno cada vez que existe un hecho de corrupción? Destituye y sustituye. Eso pasó con el Metrobús, 84 millones de dólares, y quiere volver a pasar con el tema de los subsidios, y nosotros no vamos a permitir. Nuevos datos se van conociendo también, compañeros, con el tema de las validaciones irregulares. Por ejemplo, un grupo denominado OPAMA, Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción, hoy presentó una denuncia formal por el mal uso del billetaje electrónico. Ellos explicaron que con la utilización de un sistema electrónico pudieron determinar que, por ejemplo, una misma tarjeta fue utilizada para 160 validaciones en un solo día. Hay tarjetas que encontramos que hacen, por ejemplo, 50 validaciones en lapso de 10 minutos, o por ejemplo, 140 validaciones en lapso de 1 hora, que son montos que evidentemente no tienen sentido, que corresponden obviamente a usos de tarjetas fantasma, que no son personas reales. Y también ya hemos encontrado datos de tarjetas que gastan, por ejemplo, al mes 7.600.000, que evidentemente es algo que no corresponde y no tiene sentido. ¿Cómo llegaron a esos datos? Para llegar a esos datos usamos un sistema, un lenguaje de programación que se llama SQL, que se usa para análisis de volumen de datos grandes, ¿verdad? Pero realmente los conceptos que usamos para los análisis preliminares son conceptos que cualquier persona que tenga un conocimiento no muy elevado puede hacerlo. Lo que quiero llegar es que no hace falta, no sé, 10 funcionarios para hacer esto. Es algo que realmente cualquiera con voluntad se puede proponer y lo puede hacer, y si recibe un sueldo, con más razón. ¿Y esas validaciones irregulares que ustedes encontraron, son las mismas empresas o son todas las que están en la área metropolitana? Hay varias empresas, pero particularmente yo anoche justamente encontré que de esta tarjeta que hablamos de 50 millones, hizo 21.000 validaciones para la misma empresa. Mauricio Benítez. Juan Carlos, esto nace a partir de estos documentos que fueron obtenidos a raíz de este amparo judicial. A partir de allí se hace el estudio para conocerse estos datos. Exactamente, Rolando, nos decían justamente estos chicos de la organización OPAMA que mediante eso ellos pudieron hacer, utilizando este sistema electrónico, un algoritmo para determinar el uso de estos billetes electrónicos, y también descubrieron, entre otras cosas, siguiendo justamente los itinerarios, que un bus, por ejemplo, en la zona de Itagua, giraban círculos, no completaba su itinerario, directamente giraban círculos y hacían validar un mismo billete electrónico varias veces durante el día sin la necesidad de hacer todo su recorrido. Nos decían justamente que eso tiene que ver con las reguladas, por eso hay menos colectivos, porque muchas empresas estarían aplicando esta técnica, la de no hacer todo el itinerario, utilizar una ruta relativamente corta, validar con los billetes electrónicos los pasajeros fantasmas y volver nuevamente a su empresa. Perfecto, Juan Carlos. Bueno, seguramente para finalizar nada más, ellos también van a hacer una denuncia penal ante la Fiscalía con todos estos datos que presentaron. Exactamente, ellos hablaron de acompañar las denuncias ya presentadas esta mañana por distintas instituciones, organizaciones también políticas, y ellos van a presentar estos datos también para que se investigue por presunto fraude por parte de los empresarios de la Cetrapan en contra de la ciudadanía, porque mediante esto ellos evidentemente seguían cobrando los montos millonarios del subsidio. Perfecto, Juan Carlos, gracias. De hecho, simplemente para completar la información, además de esta denuncia que hoy presentaba Katia González y un grupo de su sector político, también se suma otra denuncia más contra el ex viceministro del Transporte, Víctor Sánchez, también César Ruiz Díaz, y esta vez también la denuncia incluye al expresidente de la República, Horacio Cartes, esto con relación a la explotación del billetaje electrónico. Son varias denuncias que seguramente van a ser acumuladas más adelante. Denuncias de aquí para allá y un nuevo titular en el Viceministerio del Transporte. Pero ¿quiénes son los que siguen pagando el pato? Las consecuencias son los usuarios. Natanael Cáceres, contanos acerca de este acompañamiento que hiciste hoy. Sí, muchas gracias, Amalia. A pesar del cambio, de momento todo sigue igual. Nosotros estamos, por ejemplo, aquí sobre la avenida
Félix María Argaña, muy poco movimiento en cuanto a transporte público. Como podrán observar, prácticamente es nulo el movimiento en cuanto a transporte público refiere. Pero más temprano también estuvimos en las paradas, principalmente a la... Ya un minuto más vamos a retomar el contacto con nuestro compañero Natanael Cáceres. Él estuvo haciendo el acompañamiento en distintas paradas y la cantidad de personas que había era realmente impresionante. Estamos hablando de 30, 40 personas que reclamaban esperar un colectivo entre 40, una hora, algunos llegaban hasta 3 horas. Y esta es una realidad que estamos viviendo desde hace un buen tiempo. Esto no es nuevo. Lo que sí queremos es una solución. ¿Qué decían los usuarios del transporte público? Yo estoy esperando que se va acá sobre Aviadores y espero muchísimo, no sé si me va a alzar el que viene también. Cuesta mucho porque tenés que estar esperando horas, tenés que salir más temprano de tu casa y igual llegas tarde. Recién nomás llegué. Recién nomás. ¿De qué línea vino? ¿O espera luego acá? Del 44 me bajé, me voy a Luque. Ah, ¿y vas a hacer ahora el transbordo? Un transbordo. ¿Qué línea estás esperando? La línea 5. ¿Y ese hacia dónde te lleva? Hacia Luque, en el centro. Luque te vas. Sí. ¿Qué tal la travesía? ¿Notás algún cambio ya hoy o todavía no? Hoy más o menos, ayer estuvo muy cargadito. La escasez de colectivos. Parece lo que todo el mundo sale más, prefiere salir en bol, en moto, que en los propios colectivos se espera mucho. Y son horas claves realmente para que el nuevo viceministro del Transporte, Oscar Starr, pueda dar algunas alternativas, por lo menos a estos miles de usuarios que realizaron ya todo tipo de denuncias también a través de las redes sociales de nuestros medios de comunicación sin obtener respuesta alguna. Estos son personas que vinieron de Europa. Para vivir en contacto con la naturaleza, eligió Itapúa. Pesa mucho. Muy bien, la jugada vieja. Muy la hizo héroe ahí. 11 monedas de oro transformó su vida en un infierno. Me pesa un poquito. Y ojalá que se agarren los culpables. Terror en el paraíso, en instantes. Tremenda balacera despertó a casi todo el barrio Santa Ana en nuestra ciudad capital. El hecho involucró a un motocarro. Empezaban a tirar ellos con escopeta 38-22. Yo le socorrí ahí, mi sobrino estaba parado y de hacia allá viene la balacera. Y le acertaron en su pierna. Que hace 4 meses que estamos con miedo. Y es un peligro y va a haber muerte para que se solucione este problema. En una tarde tranquila sobre la calle México del barrio Santa Ana ocurrió un enfrentamiento entre dos familias, resultando herido un joven. Aquí los rastros de sangre, el mismo fue rápidamente llevado al hospital del barrio obrero. Sin embargo, los vecinos, quienes estaban sentados sobre esta calle de manera tranquila y apacible, denuncian de que este tipo de enfrentamientos podría traer próximamente una desgracia más grande. Yo le socorrí ahí, mi sobrino estaba parado y de hacia allá viene la balacera. Ahí te pasé el video luego. Viene la balacera y él estaba parado y le acertaron en su pierna y allá explotó la escopeta. Y acá tengo la bala de la escopeta, no toquélo con mi mano. Que hace 4 meses que estamos con ese problema, con miedo. Acá entonces, sí, vos comentanos un poco, ¿quién es ese? Este es Isaac Cardoso. Isaac Cardoso ese es. ¿Y es lo que ahora disparó? Sí, son 3 hermanos ellos. Dani Cardoso, Isaac Ramón Cardoso y Mingo Cardoso. Estamos cansados de ellos. Pero rápido, si mi hermano se va a venir a buscarla a ellos. Ya. Y vos ahí rápidamente terminá de comentarme el relato. Ahí llevaste a tu primo, a tu sobrino. A mi sobrino le tiraron una motocarro acá. Porque empezaban, igual al accidentado, empezaban a tirar ellos con escopeta 38-22. Y yo le tiré acá a mi sobrino la motocarro con mi hermana. Habiendo lleno de criaturas, hay 2 bebés ahí. Una de unos 10 meses y una de 1 año.
una de 4 años. Vinieron a disparar todo. Y es un peligro y queremos justicia, queremos algo que haga ya. Porque ya estamos cansadas ya de estos problemas. Porque primero va a haber muerte para que se solucione este problema. Y ahora casi ocurrió la desgracia de una criatura y el muchacho. Las imágenes se puede ver de que esta cámara del 911 fue cortado del sistema del cableado, por ende no funciona. Sin embargo, las cámaras de seguridad instaladas por otros vecinos son los que filmaron ese momento exacto del enfrentamiento. Por el momento se espera la recuperación del herido y también la intervención policial en esta zona para evitar este tipo de ataques. Señora, señor, en instantes, fíjese esta mujer que ha cambiado las pasarelas por los baches. Ha dejado las prendas de vestir para tomar una pala y hacer acción por aquellos que realmente se sienten indefensos y ninguneados. En instantes vamos a hablar de este tema. Vamos a hablar de la motocicleta, de uno de los móviles más nobles, más ágiles, más rápidos y efectivos que tiene una persona para poder llegar a destino. Pero también representan muerte, tragedia, luto, pérdidas y realmente un resultado que nos sorprende. El Hospital del Trauma, el centro referencia a nivel país, recibe una cantidad impresionante de accidentados por día, mes y año. Las cifras van trepando de manera imparable y más aún en accidentes que tienen a niños o adolescentes como protagonistas. De un 75%, o sea, del total de accidentados que llega hasta el Hospital del Trauma, 75% llega como fruto de un accidente a bordo de estos vehículos de 2 ruedas. Y vamos a ir analizando un poco lo que tiene que ver con ese versus en cuanto a cifras de accidentados en vehículo y en moto. Del 100%, como les decía a ustedes, de lo que llegan hasta el Hospital del Trauma, tenemos que el 25% es producto de un choque entre vehículos. El 75% es gente que se ha accidentado en motocicleta. Reitero, 75%, 3 veces más de estos números, realmente preocupante. Y aquí hay un elemento muy importante en cuanto a lo que significa el elemento de seguridad que pasa a ser el casco. Muchos vemos que la gente que anda en moto tiene el casco por el codo. Y vean ustedes, las cifras no varían demasiado. El 49% de los accidentados tiene casco. El 47% no usa este elemento de protección, que es la clara diferencia entre la vida y la muerte. Aquí hay que decir una situación también. Por más de que uno tenga casco, muchas veces a ese casco se lo conoce como el casco antimulta. Va a decir, señora, señor, cascos de baja calidad, por ende de bajo costo, que lo único que hacen es servir prácticamente de adorno. Te caes, ese casco se revienta y son ya conocidas las consecuencias. Y es mucho peor para aquel que no utiliza siquiera el casco antimulta, termina llegando así, viajando sin ningún tipo de protección. Nosotros tenemos otras cifras más también para ir compartiendo. Tenemos ya testimonios también muy interesantes por parte de familiares que hoy conviven con una persona accidentada en moto. ¿Cómo es su día a día? ¿En qué les cambió? Adelante. De repente intento de homicidio ya pasa. Hacemos muy peña allá. Hacemos ni no pena y no voy a ir. A ti cuña caí o me lo policía o asesino y se lo cuña caí. Mi hija tiene un coágulo en la cabeza. Gracias a Dios no corrió, ¿verdad? Tiene golpe en los pulmones y tiene una pequeña fisura en
creo que en el cuello, la parte del cerebro, así, ¿verdad? Ella está, gracias a Dios, está evolucionando mejor, pero la sacó barata como se hizo. No, lo más grave es esa fractura que él tiene en la cabeza. Y sí, eso es lo que nos estaba preocupando. Y además yo tengo 4 hijos, trabajo día y noche para mantenerlos a ellos, pero mi sueldo no alcanza. Son los testimonios, solo unos pocos, de personas que, reitero, tienen familiares víctimas de accidentes a bordo de motocicletas. Y nosotros vamos a escuchar y a ver dentro de instantes al nuevo director del Hospital del Trauma, quien, palabras más, palabras menos, admite que como consecuencia de la imprudencia de los conductores de este tipo de vehículos y de otros también, hoy en día prácticamente en Paraguay se está generando una nueva generación de personas discapacitadas forzosamente tras accidentarse a bordo de estos vehículos. Hay de diversidad de casos, pero 1 de cada 5, 1 de cada 10 tiene derivación fatal o alguna consecuencia, diríamos, en el físico del paciente. La gente cree que con el casco está más o menos todo protegido, ¿verdad? Pero no es tan así porque el resto del cuerpo está desprotegido. Entonces el resto del cuerpo es el paragolpe en casos de accidentes. Por ende, hay lesiones importantes a nivel de miembros, inclusive a nivel de columna y demás, ¿verdad? No solo con tener un casco uno está protegido. Y recalco, el resto del cuerpo es el paragolpe en caso de accidentes. En el caso de la moto, ¿verdad? Claro, doctor. Se está generando, por más fuerte que pueda ser la frase, una generación de gente discapacitada forzadamente con los accidentes de moto. Y lastimosamente es así. Porque lastimosamente esto implica gastos no solo para el Estado en este caso, sino que también para la familia, porque el paciente no continúa viviendo en el hospital, sino que va de alta en determinado momento, y eso es un costo económico para la familia, además del costo psicológico, diríamos, tanto para el paciente como para la familia. De lo mínimo a lo máximo, ¿cuánto le cuesta al Hospital del Trauma prótesis, tornillos, todo lo que significa socorrer un accidente de tránsito? Y serían en sala de internados, sería de unos 3 a 5 millones de guaraníes por día, y en sala de terapia intensiva unos 10 a 15 millones por día, dependiendo del caso, ¿verdad? Puede ser más, puede ser menos. Es muy variable eso porque depende de la patología que presenta el paciente. El 80% de los accidentes de tránsito menores de 15 años son de motos. En los niños menores que se accidentan, el 80% de motos, de los cuales cerca del 50% necesita internación. Atención a las cifras, porque esto también afecta directamente al presupuesto de gastos de la nación. Decía el doctor, 5 millones de guaraníes como mínimo le vale o le sale al Estado en cuanto a gastos una persona internada en sala común. 10 millones de guaraníes le cuesta al Estado una persona accidentada de moto internada en UTI. Y ahí habría que ver cuánto tiempo de internación, tanto en sala común como en terapia intensiva, también lo requieren. Y decía él, nosotros manejamos con un gasto a nivel central del Ministerio de Salud. Ahí uno ve prótesis, ve lo que tiene que ver con los famosos tornillos y todos los elementos que sirven como para recomponer esa parte del cuerpo que uno ha dañado a bordo de un accidente en moto. Esto tiene que ver también mucho con el sistema de transporte público realmente pésimo que tenemos. La gente prefiere comprarse una moto, hasta incluso accidentarse, antes que sufrir lo que es insufrible dentro del transporte público a nivel país. Vamos a esta historia que nos traslada hasta Villarrica, capital del departamento del Guairá. Y fíjense en estas imágenes. La mujer a quien vemos es doña Eulogia de Servín, Eulogia Areco de Servín. Eran 5:45 de la mañana aproximadamente del 1 de abril pasado. La calle estaba prácticamente vacía y ella se disponía a trasladarse hasta un puesto
que tiene en la terminal de ómnibus de Villarrica. La calle, decíamos, estaba vacía cuando sorpresivamente aparece un vehículo que ingresa a un carril que ni siquiera le corresponde y le lleva por delante a esta mujer de 68 años, quien termina en el suelo agonizando. Lastimosamente, minutos después se confirmó su deceso. A partir de allí empezó la búsqueda para dar con el vehículo. Fueron varios días hasta que finalmente la policía y el Ministerio Público lograron tener informaciones con relación al automóvil que había provocado el accidente, porque el conductor del vehículo huyó luego de este hecho. Fue así que la Fiscalía solicitó al juzgado un allanamiento en una vivienda donde terminaron incautando el automóvil, que incluso tenía averías en la parte de los faros. Se remitió hasta la sede del Ministerio Público, donde se hizo la pericia, esta investigación que sigue su curso. Elecciones generales. ¿Qué elegimos el próximo 30 de abril? Le pedimos a la ciudadanía que practiquen con los simuladores para saber dónde están sus candidatos. Un nuevo rumbo espera al Paraguay. ¿Participación masiva o escasa concurrencia? Existe un factor humano que tiene que estar en connivencia para poder realizar el fraude electoral y no precisamente con la máquina. La máquina por sí sola no puede ser hackeada. A partir de las 5 de la tarde vamos a comenzar a recibir los primeros resultados de mesas y 2 horas y media después ya vamos a tener un alto porcentaje de mesas transmitidas. Desafío y deber ciudadano en instantes. Y hablemos del ámbito de la salud y en este caso el hospital de Ñemby, que le muestra su peor rostro a los centenares de pacientes que llegan a diario en busca de asistencia médica. ¿Cuál sería la solución? Estamos trabajando en un hospital general, pero es un hospital distrital. Con paredes llenas de humedad y un lugar que ya no da más. Esta es la situación del Hospital Distrital de Ñemby, en donde las propias autoridades mencionan que la única solución es la construcción de un nuevo centro asistencial en otro predio para seguir atendiendo pacientes. Estamos llevando una situación en la cual el hospital está colapsado en cantidad de pacientes. La disponibilidad de camas del servicio del hospital de Ñemby queda rebasada por el flujo de pacientes que tenemos. La estructura también se ve un poco ya deteriorada. Deteriorada no es la palabra, sino sobrepasada en flujo de pacientes. Al hospital de Ñemby acuden pacientes de otras localidades, de Upané, San Antonio, Villa Lisa, todo lo que es la zona sur, Villa Oliva, Villa Franca, vienen a parar al hospital. En promedio nosotros tenemos consultas diarias prácticamente 400 pacientes, de los cuales la capacidad del hospital nosotros tenemos 50 camas. No da abasto para la cantidad de flujo. Tenemos partos, tenemos cesáreas, tenemos cirugías programadas, tenemos pacientes internados en neonatología. Actualmente el servicio de neonatología cuenta con 8 camas. Solicitamos a las autoridades la rápida adquisición de un lugar para un nuevo hospital. Se presentaron los proyectos y estamos en busca de un lugar. El ministerio actualmente nos está pidiendo por lo menos 4 manzanas. O sea, no tiene sentido hacer un hospital pequeño de capacidad. Necesitamos por lo menos un hospital de 100 camas. ¿Y en camas de terapia cómo están?
El hospital de Ñemby solamente cuenta con una terapia intermedia para neonatología. Nosotros no contamos con una unidad de terapia intensiva en el hospital. Estamos trabajando en un hospital general, pero es un hospital distrital. No vale la pena hacer refacciones en el sentido de que la capacidad de camas más está a tope. En el servicio de urgencia tenemos pacientes internados en la sala de curaciones, pacientes operados de ayer. Se operaron 3 apendicitis agudas, en las cuales uno está en el servicio de curaciones, no está en sala de internados por falta de cama. Y hay 2 pacientes de cirugía programadas que no se van a poder realizar por falta de camas. El problema empeora cuando crece la cantidad de pacientes y se satura principalmente la sala de urgencias. En un breve recorrido que realizamos, pudimos observar cómo varios pacientes son atendidos en los famosos sillones ante la falta de camas para recibirlos. Vamos a cambiar de información y quiero mostrarles una imagen. Quiero hacerles una pregunta también a la vez a ustedes que están del otro lado y por qué no a los compañeros que están acá. Cuando uno observa la imagen de esta perrita, cuyo nombre es Valentina, les pregunto, ¿qué emoción, qué sensación les transmite? Ternura. Ternura. Sí. Roberto, cuando le ves a Valentina, ¿qué te nace? Y lo que uno siente cuando tiene una mascota, cuando ves perrero, francamente, como dice Amalia, esa mirada que enternece. ¿Ustedes pueden creer de que hay gente que le hizo daño a este animalito? Con razón, es probable que en las pupilas denote tristeza, ¿no? Pero francamente siempre se dice que el hombre a veces es peor que un animal, y los animales tienen más sentido común, más intuición a veces, ¿no? La verdad que sí, terrible lo que ocurrió con Valentina y su final lo vamos a conocer en este informe. Adelante. La familia Cano pasó minutos de tensión y de mucho susto el domingo cuando recibieron mensajes de sujetos que se habían llevado a Valentina. Bueno, y ellos se contactaron con nosotros porque pusimos los números de teléfono tanto de mi hijo, de mi nuera y el mío, ¿verdad? Pusimos varias opciones de números donde llamar, se contactaron con nosotros para decirnos que le tenía a Valentina. Nosotros, por supuesto, cualquier persona podía ser de la cárcel también inclusive. Entonces nosotros pedimos prueba de vida, ¿verdad? Pedimos una prueba de que ellos le tenían a Valentina. Y nos enviaron una foto de Valentina. Nos enviaron una foto de que ellos le tenían a Valentina, inclusive le tenían colgado acá de su pielcita, pobrecita. O sea, era súper fuerte verle a la que es para nosotros la hermanita menor de la casa, verle de esa manera, ¿verdad? Entonces, ahí comenzaron las negociaciones y ellos pidieron al principio un monto. Después, cuando nosotros accedimos a ese monto, ellos nos bloquearon, no recibían llamadas, no recibían WhatsApp, nada. Y después nuevamente habilitaron el número y volvieron a pedir un monto mayor. O sea, estaban jugando con nosotros, estaban jugando hasta qué punto nosotros podíamos ceder y podíamos pagar por Valentina. Al acceder al siguiente monto, vuelta a lo mismo y pedían más plata. Hasta que llegó un momento en el que yo ya no... O sea, el monto que pedía yo ya no podía pagar. ¿Entendés? Entonces es ahí donde yo tomé la decisión de irme a la comisaría a pedir auxilio y preguntarles qué tengo que hacer en este caso. Fue en conjunto con la comisaría de Fernando de la Mora y con la comisaría de Barsequillo, quienes fueron los que realmente me ayudaron. Pusimos un punto, ellos no aceptaron. O sea, esto que te estoy contando sucedió a lo largo de todo el domingo. O sea, no fue algo que sucedió en 1 o 2 horas. Ellos le entregaron a Valentina a mi hijo. Ahí nosotros le interceptamos, yo le cerré el camino con mi vehículo. Arrinconaron. Sí, le cerré el camino con mi vehículo, de hacia atrás ya vino una patrullera, ahí cerramos camino. Y bueno, y... ¿Cuántos sujetos estaban dentro del vehículo? ¿Cuántos sujetos participaron de esto? 3. Este caso queda como ejemplo que hay que acudir a la Policía Nacional cuando uno es víctima de estos delincuentes que se aprovechan de que amamos a nuestras mascotitas para poder realizar este tipo de hechos delictivos y extorsionar a las familias. Venimos a comunicar desde el sitio de obras, desde el sitio de sufrimiento de tantas personas afectadas,
que el Estado paraguayo, esta institución, no lo va a abandonar. Todo lo contrario, nosotros vamos a tomar las medidas que la ley, que la Constitución nos imponen. Una obra que sin lugar a dudas generó mucho dolor de cabeza y perjuicio para comerciantes apostados allí sobre la avenida Eusebio Ayala. Hablamos del fallido Metrobús que durante años estuvo cajoneado en el Ministerio Público hasta que finalmente ayer tuvimos novedades, Fernanda. Es así, Rolando, ¿cómo te va? El saludo también para todos los televidentes. Ayer en horas de la tarde se conoció finalmente que la fiscal Estefanía González fue la que tomó la decisión, después de haber escuchado la declaración indagatoria, de imputar a Ramón Jiménez Gaona, ex ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, también a Marta Benítez, ex viceministra de Administración y Finanzas, y Guillermo Alcaraz, que fue en su momento gerente de proyectos del mismo ministerio que estuvo a cargo de estas obras del fallido proyecto del Metrobús. Durante el transcurso de esta mañana estuvimos conversando con el abogado, en este sentido, Guillermo González. Él fue representante de los frentistas durante todos esos años en los cuales realizaban ellos las denuncias. Menciona él, el Metrobús fue la mayor estafa de la era democrática en contra y en detrimento del pueblo paraguayo. También señalan que están analizando cuáles son las acciones que como frentistas van a estar realizando a continuación, y les llama poderosamente la atención que a lo largo de tantos años no se haya conocido avance alguno en la investigación y recién ahora, con el cambio de fiscal general del Estado, hayan tenido estas primeras imputaciones. Lo escuchamos. Tuvimos que esperar casi 7 años para que la Fiscalía actúe. Tuvimos que esperar un cambio de fiscal general para que la Fiscalía actúe, y yo creo que queda muy corto estos 3 imputados. No se cumplió nada y a tambor batiente se empezó esta obra simplemente para cobrar el anticipo. Y el perjuicio no solamente fue al erario público, sino también a la gente que sufrió. Más de 200 comercios afectados, casi 2.000 o 3.000 empleados que perdieron su lugar de trabajo, 18 meses de afectación en los cuales se concluyó solamente 800 metros de lo que se podía concluir porque el resto era imposible de cumplir. Yo creo que la Fiscalía no tiene excusas para no acusarle a estas personas. En especial el ministro Jiménez Gaona, quien era el representante del Ministerio de Obras Públicas. Él era la cabeza visible y él era el responsable de la obra. Tenemos que conversar con los frentistas que se sintieron afectados en su momento, ver si se puede todavía solicitar esta indemnización a nivel civil o adherirnos, en todo caso, a una querella a nivel penal, una querella adhesiva a nivel penal en contra de esta persona, porque nosotros manejamos también mucha información que puede ser útil en su momento, ¿verdad?, para la Fiscalía. En el transcurso de esta mañana, el juez Humberto Otazú, de delitos económicos del Poder Judicial, estuvo recibiendo ya la imputación en contra de estas 3 personas, ex autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Se aceptó la imputación y oficialmente ellos pasan a estar procesados. Y ya el mismo juez Otazú, con quien conversamos durante esta mañana, nos mencionaba que ha fijado una fecha para la audiencia de imposición de medidas. Luego de analizar los fundamentos expuestos por el Ministerio Público y en consideración a las normas procesales que rigen, el juzgado aceptó la imputación formulada en contra de estas personas y se tiene por iniciado el procedimiento. Para el 20 de abril, a partir de las 9 de la mañana, vamos a estar tomando o recibiendo a estas personas, a estos encausados, a los efectos de analizar las medidas de carácter personal que ha solicitado la Fiscalía. ¿Qué medidas solicitan? Alternativas a la prisión,
y son estas circunstancias las que vamos a evaluar, pero lógicamente ya tenemos la posición y los fundamentos puestos por el Ministerio Público. Posteriormente necesitamos oír los fundamentos también que estas defensas puedan exponer en su momento y en consecuencia dictar un fallo conforme a derecho. Solicitan una medida de carácter real que se rige por las disposiciones del Código Procesal Civil. En este caso la figura es la inhibición general de gravar y vender bienes. Esto tiene efecto directo sobre los bienes de las personas, sobre estas personas. Y el juzgado en este momento se está abocando al estudio y a los fundamentos que la Fiscalía esgrimió con respecto a estas medidas. Según el acta de imputación que se dio a conocer en el transcurso de la tarde-noche de ayer, Jiménez Gaona, en sus funciones como ministro de Obras Públicas, no cumplió con las exigencias requeridas de manera previa ni durante la ejecución de la obra, y esto impidió, menciona el Ministerio Público, que culminen los trabajos del fallido Metrobús. Además, también se menciona y se añade como documentos que no se contaba con el diseño final de la empresa contratista Mota-Engil, que no se efectuó el control para evitar algunas deficiencias en la obra y que el MOPC ni siquiera tenía los acuerdos ni el permiso otorgado por la Municipalidad de San Lorenzo ni la de la ciudad de Asunción. Recordemos que este fue un contrato por un valor de más de 300.400 millones de guaraníes, un poco de lo que menciona también el acta de imputación. A partir de ahora, el Ministerio Público tiene 6 meses para cerrar la investigación en caso de que no pidan una prórroga, y lo que están exigiendo los frentistas es que se llegue a una acusación en contra de estas e incluso otras personas más que podrían estar involucradas. Perfecto, Fernanda. Aprovechando y hablando de esto, hace 4 años atrás, el entonces ya ministro Arnoldo Vince llegaba hasta la zona de obras y comunicaba a los comerciantes que se paralizaba absolutamente todo y que se iba a retirar lo que se había ya instalado, de lo poco que se instaló. Y vamos a recordar un poco también cómo se daba ese anuncio 4 años atrás. Venimos a comunicar desde el sitio de obras, desde el sitio de sufrimiento de tantas personas afectadas, que el Estado paraguayo, esta institución, no los va a abandonar. Todo lo contrario, nosotros vamos a tomar las medidas que la ley, que la Constitución nos imponen. Gracias, ministro. Esta tarde, a partir de las 14 horas, me reúno con el ministro de Hacienda, con el Procurador General de la Nación y otras autoridades nacionales, a los efectos de determinar, en base a esta situación constatada en acta por 12 escribanos en el día de la fecha y por el testimonio de todos ustedes, los vecinos, que esta gente abandonó la zona de obras. Esto es para nosotros causal de medidas drásticas que vamos a tomar. Recordemos que los ahora ya procesados fueron convocados en su momento por el Ministerio Público para la declaración indagatoria. Todos ellos se abstuvieron. La Fiscalía no descarta imputar a otras personas en torno a esta causa. Y hablemos de algo realmente hermoso y genuino, que es el nacimiento de estos trillizos en el Hospital del San Pablo. Raúl, ¿cómo estás? Contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Amalia? Saludos a todos los televidentes. En este caso es un pedido especial que hizo la niña Sol a sus padres. Quería un hermanito, pero jamás se imaginaron que iban a ser 3, 2 hermanitos y una hermanita. Estamos aquí con Ariel Fernández para que nos pueda comentar acerca de cómo recibieron esta noticia en principio. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo están? También a la teleaudiencia. Y la verdad que fue una sorpresa, así como vos te sorprendiste al comentar nada más, ¿verdad? Imagínate nosotros que, como te estaba contando hace rato, dada la situación que mi señora se va a su control sola, ¿verdad? Que era raro también, pues siempre la acompaño. Y a su regreso, ¿verdad? Viene llorando desconsoladamente, como se dice, ¿verdad? Así que me cuenta que, o sea, la consulta que le hago es que qué pasa. Lo primero que se me vino a la cabeza es que pasó algo malo con el bebé, ¿verdad? Pues ya sabíamos que estamos en la espera.
Entonces me dice que son 3, ¿verdad? Y ahí como, no sé, la primera impresión o la reacción fue de nerviosismo, de una risa nerviosa. Y nada, una locura. Todo lo que se atravesó por mi cabeza ni me acuerdo en ese momento. Ahora, ¿a los cuántos meses ustedes se enteraron de esto? Y fue tempranito, ya prácticamente la tercera entre la cuarta semana de embarazo nosotros ya sabíamos, ¿verdad?, que esperábamos 3 criaturas. El pedido de tu hija. De hecho que ella siempre insistía y un son de broma, ¿verdad?, decía que quería 2 o 3 hermanos, ¿verdad? Pero como vos mismo mencionaste, jamás nos imaginamos que se iba a dar, ¿verdad? Y se dio y estamos felices, emocionados, asustados, ¿verdad?, por el desafío que empieza a partir de hoy. Y nada, vamos a ver cómo sorteamos. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo están? Gracias a Dios están muy bien, de salud. Tanto mi señora como mis 3 hijos, ¿verdad? Están bastante bien, no necesitaron una incubadora ni nada de eso, así que gozan de buena salud. Así que estamos muy contentos y felices por eso también. 2 hombrecitos y una nena. Así mismo, 2 varones, una nena, así que completamos 2 parejitas en la segunda. Ahora, los nombres ya pudieron elegir, tienen. Exactamente, ya los nenes, verdad que es un paralelo de nombres y la nena que escapa un poco de eso, ¿verdad? Alex, Axel y Lía son los nombres que escogimos para nuestro hijo. De hecho que el de la nena escogió mi hija, así que no pudimos hacer nada con eso. ¿Y Axel, Alex, cómo fue? Fueron porque nuestros apellidos son Fernández, ¿verdad? Y queríamos buscar nombres cortos y que rimaran, ¿verdad? Mi nombre es Ariel Fernández y queríamos que empiece con A también, toda ese debate familiar, ¿verdad? Que se tuvo y nos decidimos por eso, nada más. Ahora, ¿hay algún número de teléfono si alguna persona quiere brindarle alguna ayuda por el estilo? Porque hay muchísimo gasto. No, claro que sí, como comenté hace rato, la preparación pues es básica, ¿verdad? Pero a veces ni para uno se está del todo preparado, para 3 mucho menos, así que toda ayuda es bienvenida. Y mi número de contacto es 0984-645-193, ¿verdad? Que responde a Giros Tío, en realidad. Gracias, Ariel, y mucha fuerza. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Ahí está Ariel Fernández hablando con nosotros. Sí. Estaban esperando a una sola persona, a un varón que había pedido la hija de 7 años y en un tono de broma había dicho también que sean 2, 3 y vinieron 3. Y están por suerte bien aquí en el Hospital San Pablo. ¿Cómo se llama la mamá, Raúl? La mamá me faltó el nombre. Jessica Fernández. Jessica, Ariel, Alex, Lía y el tercero. Axel. Bueno, me tomo el atrevimiento yo, porque el papá fue como muy discreto, de pedirle a aquellas marcas de pañales, también de leche que constantemente siguen el noticiero. Pueden ser influencers fantásticos estos bebés y también la mamá Jessica, y que realmente son familias que necesitan, así que los puedan ayudar, porque imagínate un bebé, Raúl, más o menos usa 150 pañales al mes, porque se le cambia por lo menos 5 a 6 veces por día. Imagínate lo que es con 3. Así que vaya nuestro saludo para estos padres, para esta familia. Muchísimas gracias por este contacto. Luis Gavilán, contanos sobre este hallazgo en Cedrales. Adelante. Sí, información de último momento. Investigan en este preciso momento a consecuencia de que habría fallecido. Probablemente robo domiciliario. Reiteramos, esto es incipiente, se está investigando. Lo claro y concreto es que encontraron sin vida a un ciudadano oriental en el interior de su vivienda en el distrito de Los Cedrales. Esto se dio hace instantes nada más. En este momento trabaja la Policía Nacional acompañando al agente fiscal Demetrio Vareiro junto a peritos de criminalística. Reiteramos, Roberto Soso Llama, 71 años de edad, ciudadano oriental, fue encontrado sin vida en un domicilio particular, Avenida Las Américas,
del distrito de Los Cedrales. Esto decía hace instantes el comisario Campuzano, que es jefe de prevención de la Policía Nacional en relación a este hecho. ¿Se le encontró a este hombre dentro de su vivienda? Bueno, la representante legal de esta persona ya con signos, sin signos vitales, ¿verdad? Aparentemente le hizo varias llamadas telefónicas y en circunstancias que no contestaba este señor, se apersonó al lugar y una vez que ingresó ya vio apertura de la casa y lo encontró sentado en una silla sin signos de vida. Ustedes todavía no saben, no manejan una información exacta de qué fue lo que pasó, ¿verdad? Si es que falta algo dentro de la casa, tampoco todavía no manejan esa información, comisario. No, absolutamente ninguna información porque recién ahora se está haciendo la apertura de la casa en presencia del Ministerio Público, médico forense, para que pueda ver si encontramos alguna circunstancia de la causa de muerte de este ciudadano extranjero. Por último, no se hizo ninguna denuncia en cuanto al paradero de él, no había denuncia todavía, lo único que menciona la doctora es que no pudo ubicarle por teléfono. Es solamente esos datos que tenemos, no se hizo ninguna denuncia teniendo en cuenta que los familiares aparentemente se encuentran viviendo en Foz de Iguazú. Bueno, reiteramos, esto está ocurriendo ahora en la ciudad de Los Cedrales. Se investiga un posible hecho punible, robo domiciliario con resultado de muerte. No se tenía denuncia sobre desaparición. Familiares se encuentran en el vecino país Brasil. Vamos a estar muy atentos al transcurso de las horas para definir qué fue lo que ocurrió realmente en el interior de esta vivienda, si falta algo en relación a las pertenencias de este ciudadano oriental. De momento se trabaja en la avenida Las Américas de la ciudad de Cedrales. Roberto. Bueno, macabro mediodía en el este del país. Hasta otro momento, Luis. Elecciones generales. ¿Qué elegimos el próximo 30 de abril? Le pedimos a la ciudadanía que practiquen con los simuladores para saber dónde están sus candidatos. Un nuevo rumbo espera al Paraguay. ¿Participación masiva o escasa concurrencia? Existe un factor humano que tiene que estar en connivencia para poder realizar el fraude electoral y no precisamente con la máquina. La máquina por sí sola no puede ser hackeada. A partir de las 5 de la tarde vamos a comenzar a recibir los primeros resultados de mesas y 2 horas y media después ya vamos a tener un alto porcentaje de mesas transmitidas. Desafío y deber ciudadano en instantes. 12:47 en toda la República, 31 grados la temperatura. Y ya estamos prácticamente en una suerte de cuenta regresiva de cara a los comicios generales del próximo domingo 30 de abril. A partir de hoy vamos a ir presentando algunos datos relevantes de interés para la ciudadanía, para los electores, precisamente en atención a que faltan apenas 19 días para las elecciones en que el país elegirá a un nuevo presidente y vicepresidente de la República y otros tantos cargos. Precisamente hay que hacer ya mención a los cargos que están en juego ese domingo 30 de abril. Elegimos, reitero, un presidente de la República para un periodo de 5 años de mandato, también un vicepresidente, 45 senadores titulares que se van a integrar conforme al resultado de los comicios. Igualmente van a ser designados 30 senadores suplentes. Igualmente tenemos que hacer mención a que van a ser designados otros 80 diputados titulares para la Cámara Baja e igual cantidad de diputados suplentes. Y a excepción de Ciudad Capital Asunción, se eligen también 17 gobernadores para la igual cantidad de gobernaciones en toda la República. También se elige en este caso a 257 miembros titulares de las juntas departamentales que hacen a estas gobernaciones e igual cantidad de suplentes. Hay que indicar también de esto. Tenemos 44.782.940 electores habilitados. Una cifra bastante importante que tiene que ver también. Y las mesas de votación, en este caso, tenemos
9.095 candidatos en pugna que se van a distribuir en 1.157 locales de votación. Algunas de las cifras que hacen precisamente a estas elecciones generales del próximo 30 de abril. Conversamos hoy, por ejemplo, con una autoridad de la justicia electoral. Él es director precisamente de financiamiento político de la justicia electoral, el abogado Cristian Ruiz Díaz. Hacía mención precisamente, instando un poquito a la ciudadanía a que ese día domingo 30 de abril ya concurran a su local y a su mesa de votación y sobre todo al cuarto oscuro, conociendo ya el número de lista de su preferencia, sobre todo para los cargos nacionales, senadores, diputados, gobernaciones y juntas departamentales principalmente, y sobre todo también tener ya la opción, es decir, en qué posición, en qué lugar de esa lista se encuentra su candidato de preferencia, porque acá se puede también hacer uso del voto preferente al implementarse este mecanismo de listas, en este caso cerradas, pero desbloqueadas. Y también hacía mención de que la máquina de votación como tal es inviolable. Es imposible, esta máquina no tiene guardado el padrón, no guardan los votos, no tiene una memoria permanente, ¿verdad? No hay forma, todos los puertos están bloqueados por software, por lo tanto no hay forma de poder hackear, ¿verdad?, esta máquina. Hemos visto ya en las elecciones pasadas que existe un factor humano que tiene que estar en connivencia para poder realizar el fraude electoral y no precisamente con la máquina. La máquina por sí sola no puede ser hackeada, no se puede realizar fraude. Se necesita, y esperemos que no ocurra, la connivencia de miembros de mesa o de otros agentes electorales. Le pedimos a la ciudadanía que practiquen con los simuladores para saber dónde están sus candidatos. Le pedimos que den cumplimiento a lo que establece el Código Electoral. El voto asistido, el voto acompañado solamente está permitido para aquellas personas con discapacidad visual o discapacidad en los miembros superiores, llámense los brazos, que le impida marcar su preferencia. Fuera de ello, todos estamos obligados a entrar solo al cuarto oscuro. También otra prohibición es ingresar al cuarto oscuro con teléfonos celulares. Y esto debemos tomar no como un menoscabo a nuestros derechos como ciudadanos, sino que se debe tomar como una garantía que la ley nos otorga, que nadie nos coaccione a quitarle fotos o transmitir nuestro voto. Recordamos que como ya estamos en horario de invierno, la jornada de votación va a empezar a las 7 de la mañana en los distintos locales habilitados para el efecto y va a culminar a las 4 de la tarde. Pero como bien ya sabemos, aquellos electores que ya se encuentren en el local de votación, llegada a las 16 horas igualmente, deberán o tendrán la posibilidad de emitir su voto, más allá de que el local ya se encuentre o no cerrado. Y también el proceso de escrutinio, explicaba este funcionario de la justicia electoral, y igualmente el proceso de transmisión de resultados preliminares a través del sistema conocido como sistema TREP, que ya se ha implementado en numerosas elecciones, tanto municipales como nacionales. El dato último es que alrededor de las 19:30, 20 horas de ese domingo 30 de abril, ya sabremos quién será el próximo presidente de la República del Paraguay. Llegado esa hora, se cierran los portones. Todas las personas que estén formando fila frente a la mesa tienen derecho a votar. Una vez que terminen de votar, votan los miembros de mesa y automáticamente comienzan con el proceso de escrutinio. El proceso de escrutinio con esta máquina, que es un módulo que tiene esta máquina, no dura más de 40 a 45 minutos, por lo que consideramos nosotros que a partir de las 5 de la tarde vamos a comenzar a recibir los primeros resultados de mesas y 2 horas y media después ya vamos a tener un alto porcentaje de mesas transmitidas. Bueno, mañana te contamos cuántos jóvenes estarán habilitados para estos comicios y sobre todo también la importancia del voto joven. Esto mañana. Un elemento indispensable. Un error en la manipulación puede ser letal. Consecuencias dolorosas. Alerta en la cocina. Bueno, ¿por qué tenemos esto hoy acá? ¿Vamos a cocinar o qué va a pasar? Vamos a hablar de algo tan cotidiano, ¿verdad? Esto es
una olla de uso doméstico, la conocida como olla a presión. Esta la solemos tener en casa, sí, la que tengo acá a la derecha. Esta es la de uso un tanto ya industrial, en los comedores, por ejemplo, se suele utilizar mucho. ¿Y saben por qué? Porque estas ollas a presión, como decíamos, que son muy cotidianas, que lo vemos en cualquier cocina, pueden representar un peligro de acuerdo a cómo se utilicen. ¿Sabes qué pasó, Amalia? Contame. Explotó una olla a presión. Miren ustedes estas imágenes de circuito cerrado. Ocurría en Brasil. Específicamente vamos a comenzar con este recuento de diferentes situaciones donde la olla a presión, reiteramos, la que no se utiliza de manera adecuada, puede tener esta consecuencia. A ver, esta primera es la roja. Sí. ¿Sí? Ya, parece que ya le hacía un ruido medio raro ahí, mira. Y ya situando un poco en el contexto de la casa, ¿verdad? Esto fue la semana pasada en Brasil, 5 de abril. El señor está con la hija allí en el sofá, aquí en la parte de abajo, por así decirlo, de la pantalla, mientras la mujer está ya en la cocina y ella da la espalda, se dirige como para ir hacia las habitaciones de la casa, ¿verdad? De repente, la olla a presión en la que estaban cocinando, por el ruido que estaba haciendo, porque hace el chillido ese, ¿verdad? De repente, como que tomó más fuerza, llamó la atención de los que estaban allí y explotó. Fíjate cómo le cubre a esta niña y además cómo vuela absolutamente todo allí alrededor por la onda expansiva misma a partir del quiebre de la olla. Por suerte le alcanza a cubrir a la criatura y ella también empieza a darse cuenta y sale del lugar, porque si no la historia podía haber sido otra. La olla a presión puede explotar y ojo, esto ocurría hace días atrás en Brasil, pero también hay otras situaciones similares registradas en diferentes puntos del mundo, incluso acá en nuestro país. Hay testimonios, hay personas que ahora nos estarán viendo y que recordarán que tuvieron algún episodio con esta olla, la olla a presión. Quiero compartir contigo este video de circuito cerrado, incluso tiene sonido, escucha. Una niña que se acercaba ahí a la cocina y la olla... Cayó inclusive esta olla. Cayó inclusive porque llegó a determinada presión extrema, fíjate vos, ¿verdad? Determinada presión que levanta la tapa. Porque esto, la olla a presión, y si vamos a hablar con gente que entiende, tiene una válvula por la que sale justamente el vapor, ¿verdad? Y va haciendo el silbido, esta es la válvula, la parte de arriba. Sin embargo, en el circuito cerrado, quiero que vean de nuevo ahí en su casa, miren bien la olla que está al fondo. Van a ver cómo se levanta la tapa, porque aparentemente las gomas que tenía en la tapa estaban muy gastadas. Fíjate en el video ahí, ponemos nuevamente para que la gente pueda ver cómo la olla, mira, se levanta la tapa y el vapor, la fuerza que sale, hace que termine volcando esta olla y pierde el control y por supuesto con ese vapor caliente, incluso el caldo, asustando y quemando. Claro, el agua, todo lo que estaba en el interior de esa olla que le pudo haber afectado y se entiende por supuesto el susto de esta criatura. Ahora, la olla a presión habitualmente se usa en las cocinas tradicionales, a hornalla por decirlo de alguna manera, se usa también en la inducción y algunos lo usan en el brasero inclusive. Incluso en el brasero, y además de ese uso doméstico que se le puede dar, también está el uso a nivel comercial, ¿verdad? Para los comedores y compañías donde también. Acá en nuestro país hay un caso justamente de una mujer que tuvo que ser hospitalizada, estuvo ya en el IPS incluso, por la consecuencia de que le explotó en su lugar de trabajo, un lugar donde venden comida. Explotó la olla a presión. Fíjate en esta imagen, también tiene audio. Bueno, ahí están los trabajadores, la cocina. De repente reviente el muchacho que va y se sube ahí sobre la mesa del susto, ¿verdad? Porque de repente vuela la tapa debido a la presión. Y hay una técnica que se usa mucho que es la de meter en el agua. Ahora, ¿en qué momento? No me preguntes. Yo lo que suelo ver es cuando se usa en casa, está mucho tiempo en la hornalla y después va y lo pone en la pileta. Sí, claro, es como que para que calme un poco, para que baje la temperatura interna de la olla a presión, que te puede ayudar. Es súper práctico cocinar como el guazú cajé, ¿verdad? Una gallina casera, ¿verdad? Te ablanda súper rápido. La verdad que es mucho más rápido, Mariano. Mandioca, por ejemplo, también la gente suele cocinar en la olla a presión. Pero ¿cuál es el uso correcto de la olla a presión? Vamos a hablar con gente que entiende, con especialistas, y también estuvimos haciendo una entrevista que queremos compartir con ustedes, con esta señora que nos explica algunos detalles a tener en cuenta respecto a la olla a presión, ¿verdad? El tema de, como decía, la goma, esto que ven acá en la parte de arriba. También, porque no es tan fácil tapar esto. Claro, exactamente, tiene todo su lado, como se dice. Tiene su maña. Vos sabés que también nos contaba el doctor Bruno Valmelli, nos contaba también que reciben a niños que
protagonizan accidentes en casa, en la cocina, porque se le cae la olla. Porque en la cocina hay muchísimos accidentes, más de los que pensamos. Mira esta foto. Esto es lo que te estaba comentando. Una trabajadora, ella estaba en un comedor trabajando y de repente cuando estaba ahí en sus quehaceres en la cocina, revienta la olla a presión. Y se queda con múltiples quemaduras. Claro, pues son quemaduras, es el vapor muy caliente lo que va a la piel y termina sumado a la fuerza con la que se nota que sale el líquido, que despide el líquido una vez que explota. La cocina es un lugar donde se pueden hacer muchas delicias, pero también donde hay demasiados riesgos. Escuchen ustedes lo que decía el doctor Valmeyer respecto a casos, principalmente de niños que reciben en el Senker. El tema de quemaduras por olla de presión realmente son casos muy esporádicos, son eventos que suceden de vez en cuando. Pero el verdadero problema en Paraguay siguen siendo las quemaduras por escaldadura, sobre todo en niños menores de 5 años, que a 5 a 7 años. Generalmente los niños que están en esa edad, que desde los 2 a 5 años, ven como una gran curiosidad el fuego y van y se cuelgan de los mangos de las sartenes, de las ollas, y ahí se produce lo que nosotros llamamos el volcamiento de líquidos calientes y se producen las quemaduras, que son quemaduras por líquidos calientes que son muy frecuentes, ¿verdad? Dentro de nuestras estadísticas, las quemaduras por líquido caliente, por olla a presión, son muy esporádicas, te diría de 2 a 3 casos al año, pero sí siguen siendo muy frecuentes y hay que prepararse porque cuando el clima baja, cuando hay temperaturas más bajas y estamos por entrar en ese periodo, las quemaduras en niños por escaladuras se triplican. Recordemos que dentro de nuestra idiosincrasia se toma mucho mate, se utiliza el brasero, los líquidos calientes, el café, las sopas. Entonces ocurren siempre por descuidos de los que están cuidándole a los niños, ¿verdad? Generalmente los niños, como tienen una superficie una superficie corporal menor, un volcamiento de una olla abarca gran parte del cuerpo, ¿verdad? Generalmente más de 15 a 20%, a veces llegan a los 25%. Generalmente, como ellos son de una estatura baja, ¿verdad? Al volcarse le involucra todo lo que es el rostro, el cuero cabelludo, o sea, zonas más especiales. Entonces eso sí determina el pronóstico, ¿verdad? Todas las quemaduras son totalmente prevenibles. Entonces recordar que el 70% de las quemaduras ocurren en el hogar y ocurren en la cocina. Utilizar cuando tenemos niños menores en la casa, utilizar los quemadores o las hornallas de atrás. Los mangos de las sartenes deben estar hacia adentro para que los niños no traten de agarrarlas. Tener también mucho cuidado con las quemaduras eléctricas, que son muy frecuentes. Tratar de que si tenemos niños que están aprendiendo a caminar o tienen entre 2 a 5 años, tapar los tomacorrientes, tratar de que los tomacorrientes estén a una altura elevada. Entonces, todos esos cuidados tenemos que tener con la plancha, con la jarra eléctrica. La jarra eléctrica es uno de los mayores problemas que tenemos. Bueno, realmente la cocina es un espacio en el cual siempre queremos tener a los chicos ahí correteando cerca nuestro para poder mirarles también, pero constituye un peligro que ellos estén ahí rondando, sobre todo esa zona, ¿verdad? Sí. Nos acompaña ahora acá en el estudio Marcelo Galeano, él es técnico en seguridad y salud ocupacional, también es bombero, tiene mucha experiencia en esto. Marcelo, ¿cómo estás? Y queríamos entender un poco, ¿verdad? Algo tan cotidiano que requiere, había sido de todo un cuidado y un manejo que hay que tener desde el momento en que uno pone sobre el fuego esta olla. Así mismo. Tenemos que tener en cuenta que esto es un recipiente que trabaja herméticamente cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Que trabaja con una cierta presión que permite que no se escape el líquido que nosotros tenemos adentro. Generalmente lo que nosotros utilizamos para cocinar es el agua. Sí. Y es el agua algo que genera el vapor dentro de este recipiente y hace que esto tenga una cierta presión dentro del mismo. ¿En qué condiciones tiene que estar esta goma?
Eso es algo muy importante de tener en cuenta el día que vamos a estar utilizando. El mantenimiento de nuestros equipos. Vamos a irnos a lo que es mantenimiento en términos simples. La limpieza de nuestros elementos. Tiene que estar bien limpio. En cada uso entonces hay que ir, Sí. ¿verdad? Por supuesto. Como todo elemento que utilizamos, nosotros utilizamos algún tipo de elemento, hay que hacer un mantenimiento, lo mismo en nuestras casas. Como le estaba diciendo, esto es algo que trabaja en forma hermética. La cerramos. Y acá lo que apoya es la goma. La goma. Ok. Aseguramos y esto permite que no se derrame el líquido que nosotros tenemos dentro del contenido. Una vez que nosotros colocamos esto en la hornalla, ¿qué hace? Esto empieza a calentar el líquido que tenemos adentro y acuérdense que el líquido, el agua que nosotros tenemos adentro, al llegar a los 100 grados, él hace su punto de ebullición. Sí. Comienza a hervir. ¿Qué es lo que hace este elemento con el agua? No le permite que hierva a esa temperatura. Comprime. Comprime, pero el agua tiene que seguir y llega hasta 120 y 130 grados para que él haga su... 120, 130. 30 grados más de lo que es el punto de ebullición del agua. Eso genera una presión dentro del contenedor y tiene que escaparse por algún lado. Tenemos la válvula que tiene un pitido que nos avisa Sí. que esto está funcionando. Hace un ruidito característico. Tiene que realizar un silbido y luego vemos que escapa por esto el vapor. Sí. Esas son las características de nuestra Eso olla hace principal. automáticamente cuando empieza a hervir. Cuando empieza a hervir. A ¿Y los si 120 eso no hace? tenemos que tener en cuenta eso. Esos son Sí. nuestros puntos de tener Esa en es cuenta. nuestra alarma. Esa es nuestra alarma. Si no realiza, quiere decir que esto está teniendo algún tipo de problema. O sea, sí o sí tiene que girar, sí o sí tiene que... Tiene con que el sonido. silbar, tiene que escaparse por el vapor y tiene que girar. Porque digo más, la grasa, por ejemplo, a veces se le puede quedar acá y eso puede hacer que se tranque, que se comience a... ¿verdad? Por lo general, ese es el problema. La falta de limpieza y es lo que estamos también haciendo hervir dentro de nuestro recipiente. ¿Qué es lo ideal cuando no hace ruido? Quito de la hornalla y manipulo un poco y después recién pruebo otra vez. Lo que dicen las instrucciones es sacar, alejar de la fuente de calor, Sí. llevar a la pileta lo Sí. más tranquilo posible y dejar que se enfríe o derramarle un poco de agua. Sí. No tratar de poner famoso el tenedor y que esto puede... Sí. Salga más no, rápido. porque esto puede generar, al poner el elemento puede generar que esto dispare. Exacto. Ah, bien. El vapor nos va a quemar a nosotros y nos va a lesionar. Esta parece un tanto más segura por la tranca que tiene. Sí. Esta ya es un uso industrial más o menos en los comedores y compañía, la capacidad es mucho Sí. mayor. Pero el principio es el mismo. Ok. El También se punto cocina, de se ebullición del agua aumenta la temperatura. Eso hace que nuestras comidas se cocinen en mayor tiempo. Sí. De hecho, que en la ferretería, por ejemplo, se vende esta goma Sí. como para cambiarle. ¿Sabes qué es lo que pasa también, Mariano? Por lo menos con las que son las que usamos en casa habitualmente, que son de estas, son muy accesibles. El costo no es muy alto. Entonces, por eso la gente opta también mucho por esto y sobre todo que se puede utilizar en distintas fuentes de calor, como Sí. decía, ya en el carbón, en la olla de inducción y en las hornallas, ¿verdad? Exactamente. Lo que nosotros realmente queremos conseguir con la olla a presión es disminuir el tiempo de cocción de Sí. nuestros alimentos. Sí. Dice que disminuye hasta el 70% del tiempo de nuestro alimento. Mantiene los nutrientes de nuestro alimento, por eso que realmente quieren utilizar este tipo de ollas para las cocciones. Claro, y sobre todo si usas de repente el gas, es Sí, mucho mejor es mucho porque te ahorras bastante en Claro. cuanto al gas. Ahora con ¿Y el qué- carbón ya es otra ¿Y historia, en ¿verdad? qué momento se abre entonces finalmente? O sea, una vez que se enfríe, que esto se calme, o sea, ¿cómo yo tengo la seguridad y de qué manera abro? Las instrucciones de uso dice, una vez que vos tengas el tiempo de cocción aproximado de tu comida, esto libera el gas como estamos, libera el vapor, vapor como estamos hablando. Una vez que nosotros apagamos la llama de la cocina, esto tiene que liberarse solo el vapor dentro. No tenemos que apurarle con el famoso, la cuchara, el Sí, tenedor y sí, esas sí. cosas. Tenemos que dejar que él solo haga su trabajo. Acuérdense que esta es una válvula que trabaja a una cierta presión ejercida por el líquido que tenemos dentro. O sea, adentro hay... Hay una presión. Y generalmente eso es, disminuye nuestra presión y nosotros ya nos apuramos en tratar de abrir. Muy bien. Totalmente. Ahí es Aprendimos bastante. Sí, señor, a tener en cuenta en casa. Sí. Gracias, Marcelo. Gracias, A usted, a las Marcelo. órdenes. Más noticias. Estos son personas que vinieron de Europa.
Para vivir en contacto con la naturaleza, eligió Itapúa. Pesa mucho. Muy bien, la jugada dejaba. Hoy la hizo ahí. 11 monedas de oro transformó su vida en un infierno. Me pesa un poquito. Y ojalá que se agarren los culpables. Terror en el paraíso, en instantes. 13, 14, 31 grados, así está la siesta en Ciudad Capital. Nos metemos de lleno en esta historia para contarles el caso de este ciudadano alemán que eligió Paraguay para seguir su vida y se instaló en el departamento de Itapúa, pero al poco tiempo de llegar a nuestro país tuvo este final. La pregunta es cómo llegaron los delincuentes a esta casa ubicada en medio del monte, a orillas del río Paraná, para cometer este crimen. Y estos son personas que vinieron de Europa y hace 2 años que están acá en el Paraguay. Y ayer justamente yo salí. Me fui a la casa de mi hija en San Miguel y mientras tanto me llaman mi hijo que quedó de casero en casa que pasó algo acá para estos vecinos nuevos, son vecinos nuevos. Hace que seguramente que está como 6 meses nomás acá. Y ya le pasa estas cosas. ¿Un basú? Sí, ahora era un basú porque ahora es amigo. Vamos a este cuerpo ya agarró. Uerucho de una pitimbacho pesa uerucho como ingreso la jugada veja hoy la hizo ahí ayucar la suero siempre así porque son gente muy buena, trabaja y le da trabajo a la gente también y yo siento mucho legalmente. Una gran pérdida también para la zona. Y para la sociedad, son personas que vienen de Europa y Invierte. Me pesa un poquito. Y ojalá que se agarren los culpables. Efectivamente el hecho en sí resultó que fueron visitados por 4 sujetos encapuchados con arma de fuego. Fueron reducidos. La víctima fatal en un momento dado se resistió al asalto y ahí recibió los disparos. Entonces él murió en el lugar. Tuvimos la intervención de la parte de la fiscalía, médico forense. Entonces recibió 2 impactos de bala. Ahí los sujetos se alzaron con joyas, dinero y también manifestaron que tenían monedas en oro. Una cantidad aproximadamente de 10 monedas. Entonces se llevaron también eso y más un vehículo de la marca Toyota tipo furgón que en este momento nos estamos abocando a un rastrillaje por la zona porque presumimos que habrán abandonado, ¿verdad? Entonces nos estamos abocando a la búsqueda y la localización de ese vehículo. No pudimos conversar con familiares de la víctima. La Policía Nacional inició la tarea de investigación para tratar de esclarecer este grave hecho que ocurrió en la zona de Campichuelo, distrito de Camburetá, departamento de Itapúa. Y hay novedades con relación a este caso porque de Asunción se trasladó un equipo especializado de la policía para acompañar a sus pares allí de Encarnación y dar con los responsables del asesinato de Jacob Müller. En ese sentido, esta mañana se realizaron allanamientos simultáneos. A 5 kilómetros de la casa encontraron el vehículo de la víctima.
varias personas fueron detenidas. ¿Qué encontraron más? Armas de fuego. Entre ellas se sospecha que estaría el arma que utilizaron para dar fin a este ciudadano alemán. La gente de criminalística está levantando otras evidencias más que van a ser sometidas a pericia. Eso es al menos lo que informaban los investigadores. Temprana hora, en compañía ya del agente fiscal que lleva la causa, la doctora Rocío, personal técnico y personal de las comisarías jurisdiccionales. Se procedió a realizar 2 allanamientos de manera simultánea. En ambos lugares fueron encontrados armas. En algunos de los casos coincidía el tipo de arma, calibre. Y bueno, son indicios muy relevantes que va a ser analizado, estudiado por personal de criminalística. Con respecto al allanamiento, ¿ya arrojó la detención de alguna persona? Sí hay aprehendido, que seguramente en el transcurso del día va a ser evaluado por el Ministerio Público y por los investigadores. También se pudo ubicar hoy el vehículo que robaron los autores del hecho y abandonaron acá en este lugar. Procedimiento en curso, ya los personales técnicos ya están realizando los trabajos. Una noticia muy triste, Amalia. Dejó de existir Ricardo Martén García, de 62 años de edad. Hace décadas fue compañero nuestro acá en el Sistema Nacional de Televisión. Arrancó de abajo, oriundo del este del país, precisamente en Canal 8. Y posteriormente ocupó otros cargos de relevancia dentro de lo que significa el periodismo nacional. Actualmente estaba trabajando en Radio Nacional y queremos mandarle un fuerte abrazo a todos sus familiares. Realmente una gran persona, un gran profesional que acompañaba a muchos de nosotros en sus inicios, también en algunas coberturas, cubrió también el área de presidenciales. Estuvo ahí en Burú Villaroga en reiteradas ocasiones, también en Palacio de Gobierno. Así que lo vamos a recordar siempre con mucho cariño. Un hombre noble, muy trabajador, un rostro conocido de la televisión paraguaya que nos dejó, y precisamente con un legado que respetamos los que venimos de una generación intermedia. Paz en tu tumba, Ricardo Martén García.